Capítulo 16. Vísperas de la guerra y tragedia. Primer departamento, Estirant. Imperio Parpaldía. El departamento logró reunir varias pilas de datos sobre la Sociedad de Naciones. Basándose en diversas evidencias y fotografías, se determinó que el Imperio Gravalcas no tuvo ningún papel en la expulsión de los escuadrones de Wyverns imperiales sobre los cielos de Fen. Una bandera era relativamente simple, un círculo rojo sobre un fondo blanco. La nación fue identificada como el Imperio del Japón. Otra bandera, mucho más compleja, con una franja roja arriba y una franja rojo-verde abajo y que portaba dos escudos de armas distintos, resultó pertenecer al Imperio Austrohúngaro. Más tarde, se unió un barco más grande de la nación de Alemania que portaba una tricolor negro-blanco-rojo. Estaban desconcertados por el tamaño y el diseño de los barcos enemigos. El buque de Japón tenía 5 torretas, cada una con 2 cañones. El barco austrohúngaro tenía 3 torretas con 3 cañones cada una, y el barco de Alemania también tenía 3 torretas, aunque con 3 cañones masivos. La ubicación de sus armas era extraña. Era posible que ya hubieran entrado en la era del vapor, pero incluso si sus cañones fuesen precisos y potentes, no había forma de que uno solo pudiera superar la fuerza bruta de un navío de línea de 100 cañones. Esos cañones albergaban un poder devastador. La expedición a Fen fue un fracaso y, según los informes del almirante, los barcos dispararon desde una distancia de casi 20 kilómetros con una tasa de precisión del 70%. Ni los cañones más avanzados del imperio pueden lograr eso. La Oficina de Diseño Naval Imperial afirmó que el imperio no podría inventar un cañón así ni aunque tuviera 50 años para hacerlo. El informe de Baral empezaba ahora a ser tomado en serio. Antes se le había descartado y considerado un enfermo mental, pero al correlacionar su informe con este incidente, surgieron más preguntas que respuestas. Aún así, varios informes indicaban que las naciones pertenecientes a la Sociedad de Naciones destinaban menos del 12% a sus fuerzas armadas. En contraste, el Imperio Parpaldía gasta 30.000 millones de pesos, casi el 25% de su economía, en el ejército. Incluso si una nación tuviera armas muy avanzadas, necesitaría un gran poder industrial para respaldarlas, y sin duda se quedarían atrás frente a economías más grandes como las de las superpotencias. Por lo tanto, el informe concluyó lo siguiente. Los Estados miembros de la Sociedad de Naciones no pueden ser subestimados. No se les debe temer. Deben ser atacados y subyugados pronto, antes de que acumulen más armamento. Palacio Imperial, Estirant. Imperio Parpaldía. 3 de septiembre de 1938. La sala de reuniones estaba abarrotada de asistentes, pues hoy había comenzado la Asamblea Imperial, una reunión formal entre el emperador y sus ministros. Damos inicio a la Asamblea Imperial, anunció el presidente. Para empezar, ¿tiene el imperio el control de Altaras?, preguntó el emperador Ludius. Sí, Su Alteza. El reino fue sometido y el ejército se está retirando mientras hablamos. Nuevas guarniciones coloniales han partido del continente para ocupar el lugar del ejército en la ocupación de Altaras. Bien. Jefe del segundo departamento, Rius, ¿alguna sugerencia?, preguntó Ludius. Su Alteza, propongo una campaña adicional para subyugar a las naciones bárbaras salvajes en nuestra frontera noroeste y. Rechazado. Interrumpió Ludius. Silencio absoluto. Estoy molesto, dijo Ludius. Todos permanecieron callados. Porque nuestro orgulloso ejército de vigilancia ha sido derrotado en Fen por naciones bárbaras engreídas del este. La sala se llenó de susurros y murmullos ahogados. El emperador continuó. Según los informes que he recibido, este acto hostil fue perpetrado por Japón, Alemania y Austria-Hungría, estados miembros de la Sociedad de Naciones. Si bien es geográficamente inviable por el momento atacar a esos culpables, podemos castigar a Fen para mostrar al mundo el precio de aliarse con la Sociedad de Naciones. También me preocupa que muchas naciones salvajes nos desafíen abiertamente y rompan tratados de intercambio tecnológico alegando estar aliadas con esa alianza infame. Pagarán por ello. ¿Es esto aceptable, Arde? Por supuesto, Su Gracia. Respondió Arde. Si se juegan bien las cartas, la Sociedad de Naciones intentará intervenir en el momento en que ataquéis a Fen. Serán destruidos junto con los fenianos, sentenció el emperador. Debemos destruir y ocupar a las naciones que se atrevieron a unirse a esa alianza rebelde. Son débiles, tienen armas anticuadas y su tierra pertenece por derecho al imperio. Vergüenza para las fuerzas de vigilancia y vergüenza para el tercer departamento por no destruir a enemigos tan patéticos. Exclamó Arde.
Debido a esta provocación abierta de Arde, Caios, como jefe del tercer departamento de Asuntos Exteriores, lanzó una mirada gélida y punzante hacia él. Su gracia, ¿qué hay de la gente de Gaara? No se preocupen por ellos. Aún hay muchas incógnitas rodeando a Gaara. Si intentan aliarse con Fen, no hay nada más que hacer. Nuestros enemigos pueden aumentar, pero el imperio prevalecerá como siempre. Eviten provocar a los gaarianos y manténganlos vigilados, dijo Ludius. ¿Me permitirá su gracia encargarme de la estrategia y los detalles finos de sus planes para Fen? En efecto, te lo permitiré. Puedes hacer lo que consideres oportuno con las tierras de Fen y su gente, pero no intentes sobrepasar ciertos límites si no quieres cargar al ejército imperial con rebelión tras rebelión. Su gracia es demasiado amable. Fen, a pesar de ser considerada pequeña, tenía vastos acres de tierra fértil sin usar. Si un soldado lograba obtener aunque fuera unos pocos acres, se volvería rico. La lealtad de Arde hacia el emperador Ludius crecía día tras día. Tercer Departamento de Asuntos Exteriores, Stirant. Imperio Parpaldía. 5 de septiembre de 1938. El empleado Raita atendía la ventanilla de recepción como de costumbre. Estaba abrumado por el estrés. Pensó que los 15 representantes de la Sociedad de Naciones eran personas comunes. Normalmente usaría excusas en nombre del departamento para despacharlos, pero no se rendían y eran persistentes. Ah, mierda, ¿por qué siempre me toca a mí lo peor? Murmuró Raita al oír golpes en su ventanilla. Hola. Soy Edward Miller, embajador de los Estados Unidos. Llevamos un rato esperando, ¿está disponible el jefe del departamento o no? Preguntó Miller. Raita estaba al borde de las lágrimas. Su incapacidad para manejar a dichos diplomáticos había detenido su ascenso, pero tenía que informar de su presencia a su jefe. Por favor, espere un momento, déjeme comprobar si el jefe del departamento está disponible, dijo Raita antes de retirarse. Regresó a los pocos minutos. Disculpen la espera, el jefe del departamento está listo para verles, pero, dijo Raita. ¿Pero qué? Preguntó The Weirds. No podemos acomodar a los 15, así que, por favor, elijan a 6 miembros entre ustedes para reunirse con él, explicó Raita. ¿Qué? Exclamó Miller. Esto es simplemente indignante. Murmuró Klaassen. Decidiremos entre nosotros a quién enviar, dijo Kranz. El grupo discutió y finalmente se decidió. Hemos nominado a Edward Miller de los Estados Unidos, Peter Kranz en representación de Alemania, Vladimir Sokolev representando a la URSS, Jean-Philippe Cousteau representando a Francia, Franz Schumacher representando a Austria-Hungría y a mí mismo, Adrián Cartón de Guillard, representando al Imperio Británico. Muy bien, síganme, dijo Raita. Los 6 diplomáticos fueron llevados por Raita a un ala separada del edificio con vidrieras. Las paredes eran de mármol brillante adornadas con exquisitas piezas de arte, y una alfombra de terciopelo rojo cubría todo el suelo. El techo tenía intrincados frescos. Se suponía que esto intimidaría a los diplomáticos de naciones bárbaras, pero esta vez fue diferente. Esta sala de espera me recuerda a un palacio que visité en vacaciones en Venecia hace 5 años. Aunque no recuerdo el nombre, comentó Miller. Oh, yo podría saber el nombre, creo que te refieres al Palacio del Dogo, pero, Schumacher fue interrumpido. Tose el jefe de departamento Caios está listo para verles, por favor, entren, dijo Raita. Recorrieron el edificio y, tras varios giros, llegaron ante una gran puerta de estado. Raita llamó 3 veces. Pueden entrar, dijo una voz desde el interior. Con su permiso, dijo Raita al hacer pasar a los diplomáticos. Por aquí, por favor. Por favor, preséntense y mencionen las naciones de donde provienen, dijo un hombre. Soy Peter Kranz, diplomático del Imperio Alemán. Soy Edward Miller, en representación de los Estados Unidos de América. Soy Vladimir Sokolev, actuando como diplomático actual ante Parpaldía en nombre de la Unión Soviética. Soy Franz Schumacher, el enviado designado al Imperio Parpaldía por el Imperio Austrohúngaro. Soy Jean-Philippe Cousteau, de la República de Francia como su enviado oficial. Soy Adrián Cartón de Guillard, como enviado especial designado al Imperio Parpaldía por el Imperio Británico. Tomen asiento, por favor, dijo un hombre. Esto parece más una entrevista que una reunión, pensaron los diplomáticos. Varios funcionarios de alto rango del tercer departamento estaban sentados en una mesa redonda y se presentaron. Así que, ustedes son los diplomáticos de ese infame grupo de naciones llamado la Sociedad de Naciones. Ahora bien, ¿qué tratos desea realizar su alianza con el imperio? Preguntó Caios.
Creemos que fuerzas de mi nación, el Imperio Austrohúngaro, junto con mis aliados alemanes y japoneses, se vieron involucradas en un desafortunado enfrentamiento con sus fuerzas frente a la costa de Fen. Buscamos reparar nuestros dañados lazos, dijo Schumacher. El gestor de las Islas Orientales se puso de pie. ¿Un desafortunado enfrentamiento? ¿Están bromeando? Usaron un truco engreído para provocar y atacar a las fuerzas de vigilancia y aquí están, sentados como si fuera un asunto trivial. Ni se les ocurra pensar que les perdonaremos en primer lugar. Exclamó el gestor. El gestor habló en su tono habitual contra naciones bárbaras, pero Kant no iba a quedarse callado. ¡No! Fueron ustedes quienes atacaron a los barcos neutrales de Austria y Japón. Ignoran literalmente las leyes de la guerra, pero esperan que respondamos por su patética derrota. Simplemente extinguimos las cenizas antes de que quemaran todo el bosque. Replicó Kranz. Está llamando al magnífico ejército de vigilancia nada más que cenizas. ¿Y qué si lo hago? Retó Kranz. Tú, el gestor fue interrumpido por Caius, quien agitó la mano para silenciarlo. Ya veo. Bueno, dado que desean restaurar los lazos con Parpaldía, nos alegra, pero no sabemos mucho sobre sus naciones o la organización de la Sociedad de Naciones. Deseamos una presentación exhaustiva antes de decidir si vale la pena que su grupo de naciones se asocie con el imperio, concluyó Caius. El enviado francés tosió y entregó varios folletos con información simplificada sobre la Tierra. ¿Qué? Los oficiales estaban conmocionados. Los folletos que les entregaron tenían un mapa de la Tierra en la primera página y la información indicaba que la Tierra se compone de 7 continentes y tiene una población de casi 2.500 millones de personas. A pesar de estar fuera de las zonas civilizadas, eran dignos de atención. La segunda parte era simplemente increíble. ¿Afirmaban ser de otro mundo? Ni una sola nación, mucho menos un continente entero, puede ser transferido a menos que creas en las historias de Mu y el Imperio Ravernal. Pero esto podría explicar por qué el Imperio aún no los había contactado. ¿Qué tan ridículo puede ser esto? ¿Transferidos? ¿Nos toman por tontos? Lo que sea que intenten decir no son más que leyendas mitológicas. No es la realidad. Exclamó el jefe de Asuntos Orientales. Desafortunadamente, nosotros tampoco sabemos cómo sucedió, pero si tienen dudas, pueden enviar un enviado a cualquiera de nuestras naciones para que lo vean por sí mismos y disipar sus sospechas sobre nosotros, dijo Miller. El resto del folleto tenía detalles generales sobre la flora y fauna de la Tierra, junto con mapas políticos y geográficos de cada continente. Los enviados imperiales se sorprendieron por el tamaño de la Unión Soviética, que era más de 3 veces el tamaño del Imperio Parpaldía. Además de los extensos territorios de las colonias británicas, francesas y otras. Se negaban a creerlo. Ja. ¿Quieren que nosotros, el glorioso imperio, enviemos enviados a visitar un continente lleno de subhumanos retrasados? Ni hablar. Sus ejércitos parecen fuertes en el papel, pero en realidad palidecen en comparación con los ejércitos del glorioso Imperio Parpaldía. Solo han luchado contra las fuerzas de reserva atrasadas del ejército de vigilancia, pero todo se acabará en el segundo en que se enfrenten al ejército imperial. Espetó el jefe de los grupos insulares. Cálmate, vas demasiado lejos. Solo el emperador tiene la última palabra en esto, no tú. Le susurró Caius al jefe de los grupos insulares. Tienes razón. Está bien. Respondió este. Continuando, respecto a la solicitud de enviar enviados a su nación, ¿podrían esperar 2 meses? Tenemos ciertas circunstancias de nuestro lado, así que por favor regresen después de otros 2 meses, concluyó Caius. Sí, eso suena aceptable, dijo de Wiarts. Los enviados se marcharon tras otra media hora de discusiones. Después de la reunión, señor Caius, ¿puedo preguntar por qué es tan plácido con ellos? ¿No ordenó el emperador que los educáramos meticulosamente? Deberíamos haber ignorado sus peculiaridades y haberlos hecho doblegarse ante la voluntad de su gracia, dijo la secretaria de Caius. A pesar de eso, por nuestros informes puedo inferir que no son una nación bárbara cualquiera. Esto representa una oportunidad para explotar, tengo una idea. Dijo Caius. ¿Una idea? Sí, pero te aconsejo que no indagues en ella. Sí, señor. Disculpe mi impertinencia. Dijo la secretaria mientras se retiraba. Jeje, las naciones de la Tierra, ¿eh? Espero que su poder nacional sea mayor de lo esperado para cumplir con mis expectativas.
Aún así, bárbaros son bárbaros. Aunque tengan poder real para ir contra el imperio, serán derrotados, pero con un alto costo, no demasiado alto, espero, se dijo Caius a sí mismo. RMS Aquitania, Mar de Nisoumi, frente a la costa de Fen. 6 de diciembre de 1938. Tras varios retrasos debido a incidentes imprevistos, como una tormenta de 3 días, el transatlántico Aquitania finalmente logró ponerse en marcha y estaba de camino a Fen. Se esperaba su llegada al mediodía. Debido a la piratería y otros ataques imprevistos contra el transporte marítimo británico, el gobierno real inició el programa de barcos mercantes armados para los buques de carga y transatlánticos británicos que navegaban hacia Roden y Usofilades. El barco estaba armado con 2 cañones BL de 4 pulgadas Mark VII, uno en la proa y otro en la popa. Además, se instalaron varias ametralladoras y cañones antiaéreos como los QF de 1 libra MK2 y los cañones Pom-Pom. Capitán en el puente. Gritó el oficial de guardia. Buenos días, capitán. Dijo la tripulación al unísono. Buenos días, muchachos, respondió el capitán mientras se giraba. ¿Cómo va la situación? Todo está en orden, sin problemas, señor, informó el oficial. Bien, mantengan el rumbo actual. Fuerzas de expedición imperiales hacia Fen, Mar de Nisoumi. 6 de diciembre de 1938. ¿Qué barco es ese? Claramente no es feniano. Sios vio un gran barco blanco y negro con 4 chimeneas que soltaban nubes de humo. ¿Qué debemos hacer, señor? El barco podría ser muano, sugirió un capitán. ¿Dónde está su pabellón? No puedo verlo, dijo Sios. Si fuera muano, el barco ondearía la bandera de Mu, reconocida internacionalmente, en uno de sus mástiles. Las regulaciones exigían que cada barco ondeara el pabellón de su nación para facilitar la identificación. Tales reglas no podían olvidarse ni violarse. Señor. Hemos encontrado el pabellón de su barco. Está sobre su proa, informó un tripulante. Sios sacó un monocular y enfocó la proa del barco. No podía ver claramente el pabellón debido al aleteo del viento, pero vio una bandera con fondo rojo y un cruce de caminos azul, rojo y blanco, el Red Buster británico. Nunca he visto un pabellón así. ¿Han identificado el país al que pertenece? Preguntó Sios. No, almirante, ningún país tiene un pabellón como ese. Sios contempló sus siguientes movimientos. Si el barco no pertenecía a ninguna nación de la primera o segunda civilización, ¿a quién pertenecía entonces? Si era de naciones incivilizadas, la flota estaría más que feliz de capturarlo. Preparen a nuestros incursores y wyverns. Vamos a capturar ese barco como botín de guerra. Ordenó Sios. Los hombres dudaron. Si atacaban por error un barco muano, esto dañaría gravemente los lazos entre Mu y Parpaldía. Sios lo notó. No se preocupen, hombres, si el barco fuera realmente muano, nos habrían notado. Los oficiales en el puente se miraron entre sí, asintieron y saludaron a Sios antes de retirarse. No sabían que habían cometido un error fatal. RMS Aquitania, Mar de Nisoumi, frente a la costa de Fen. Capitán. Mire. La alarma del puente sonó cuando la tripulación divisó una flota de invasión masiva. El capitán corrió al puente para tomar el mando. ¿Qué demonios es eso? Es una flota entera. El capitán hizo una pausa. Viren el barco. Todo a estribor. Gritó. Sonó la alarma general y los marineros entrenados corrieron a ocupar los emplazamientos de los cañones, mientras los pasajeros civiles evacuaban las cubiertas. Algunos oficiales intentaron calmar a los pasajeros en pánico, pero fue inútil. Los barcos enemigos están acelerando rápido. Gritó un tripulante. El capitán temía que los enemigos alcanzaran el barco antes de que pudiera completar el viraje. Prepárense para evacuar el barco. Ordenó el capitán y, bajo sus órdenes, la tripulación preparó los botes salvavidas. Entonces, wyverns. El pánico y el caos se apoderaron de las cubiertas mientras los civiles corrían de un lado a otro. La tripulación ocupó los cañones antiaéreos y la artillería. Pon 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 pon. Los cañones de 1 y 2 libras dispararon, tomando a los enemigos por sorpresa y aniquilando al escuadrón de wyverns. Las delgadas escamas de las bestias no pudieron resistir el calibre y cayeron como moscas. Los cadáveres de los wyverns caían al mar y sus entrañas llovían sobre las cubiertas, aumentando el pánico. Varios miembros de la tripulación coordinaron los esfuerzos de evacuación. Hasta el momento se habían bajado 8 botes salvavidas, cada uno con 30 personas, principalmente enfermos, ancianos, mujeres embarazadas y niños menores de 15 años.
En la confusión, algunos botes no alcanzaron su capacidad máxima, mientras otros iban sobrecargados. En total, 300 personas habían evacuado. Los botes salvavidas también estaban impulsados por gemas mágicas especiales obtenidas por la Cunard Line británica. Lograron huir, pues las costas amigas de Fen estaban bastante cerca. Entonces, 3 escuadrones de Wyvern se lanzaron en picado hacia el barco. Los cañones antiaéreos se vieron abrumados a pesar de infligir bajas masivas. Luego, los barcos de vapor imperiales destacaron varias naves más pequeñas. La evacuación continuó con otros 7 botes salvavidas, logrando evacuar a 285 personas más. Los cañones BL de 4 pulgadas dispararon contra los barcos enemigos, destruyendo 4 de ellos, pero estaban operados por marineros civiles con apenas entrenamiento militar. A pesar de ello, muchos otros barcos ocuparon su lugar. La artillería antiaérea hizo lo que pudo, pero los Wyverns no dejaban de hostigar al transatlántico. 3 cañones antiaéreos habían sido inutilizados por bolas de fuego y solo quedaban otros 3 en servicio. Un hombre de 52 años entró en el puente. El coronel Simeón Chekov era un veterano militar búlgaro de la Gran Guerra. Estaba fuera de servicio y viajaba en el Aquitania. Solicitó al capitán permiso para que él y otros 35 soldados fuera de servicio que viajaban como pasajeros, junto con veteranos de muchas nacionalidades, se hicieran cargo de la defensa. Chekov, junto con un oficial sueco fuera de servicio, el capitán Gustav Josefsson, y los otros 33 veteranos tomaron el mando. El grupo era una mezcla de soldados estadounidenses, británicos, alemanes, italianos, franceses, japoneses, suecos, búlgaros, turcos e incluso finlandeses. La mayoría eran veteranos alemanes retirados de la Gran Guerra. Estaban armados con rifles entregados por la tripulación bajo las órdenes del capitán. Los barcos enemigos intentaron abordar el transatlántico, pero como el barco era bastante alto, no podían escalarlo y sus garfios no se enganchaban. Entonces, se ordenó a los magos usar magia de viento para propulsar los garfios y ganchos hacia el barco. La tripulación vio esto y disparó a quienes intentaban subir. Un viejo veterano alemán, de casi 65 años, aniquiló a un escuadrón entero de abordaje enemigo con una ametralladora Bren. Los abordadores fueron tomados por sorpresa y algunos cayeron al mar al perder el equilibrio. Solo 5 botes salvavidas más, con aproximadamente 260 personas, lograron escapar. Cualquier otro intento de lanzar botes fue frustrado por el enemigo. Los defensores se vieron superados y los enemigos finalmente lograron subir a bordo. Se desató una feroz batalla entre los incursores y los defensores. Los voluntarios utilizaron su entrenamiento militar veterano para repeler a las partidas de abordaje. Los voluntarios estadounidenses e italianos lucharon amargamente defendiendo las cubiertas superiores, mientras que los británicos, tras quedarse sin munición antiaérea, destruyeron los cañones para que no cayeran en manos enemigas. Desafortunadamente, los parpaldianos trajeron granadas de mano que mataron a 12 de los voluntarios y tripulantes. Los voluntarios franceses, en su mayoría veteranos de la batalla de Verdún, lucharon con ferocidad hasta el final. Su líder, Alfred Dubois, tras agotar la munición de su pistola, usó un mástil para masacrar a 12 soldados imperiales antes de ser abatido por los incursores. Josefsson murió mientras intentaba evacuar a un grupo de mujeres a las cubiertas inferiores. Chekov y un grupo de 10 voluntarios defendieron el pasillo que conducía al puente. Chekov luchó con una lujera en una mano y un sable parpaldiano capturado en la otra. Pero para entonces, casi 500 incursores habían abordado y la tripulación estaba desbordada. Los cañones BL de 4 pulgadas fueron inutilizados por la tripulación para evitar su captura. Los marineros protagonizaron una última resistencia en la cubierta de paseo antes de ser rodeados y masacrados. El resto de los voluntarios supervivientes se retiraron hacia el interior del buque. Los civiles se vieron obligados a esconderse en las entrañas del barco mientras Chekov y los últimos voluntarios realizaban una defensa épica antes de caer. Los incursores finalmente tomaron el puente. En nombre del emperador y de Parpaldía, ríndanse y entreguen su vasija ahora, ordenó el oficial enemigo. Saben, realmente odio a la gente como ustedes, arruinando un día tan hermoso con sus estupideces, dijo el capitán en inglés, idioma que los incursores no entendieron. Ríndanse o enfrenten la muerte, gritó el oficial. Escoria como ustedes puede irse de mi barco de una maldita vez, rugió el capitán mientras desenfundaba su revólver Webley, matando a 6, incluido el oficial. El capitán murió poco después bajo una lluvia de disparos de los incursores.
Tras esto, el barco fue capturado. Los soldados de mentalidad salvaje del imperio descendieron como langostas a las cubiertas inferiores. La última gran batalla tuvo lugar cerca de la superestructura, debido a un finlandés ebrio que manejaba una ametralladora Bren, matando a 20 de ellos antes de tropezar en la línea de fuego y ser abatido. Los pasajeros intentaron resistir, pero fue en vano. Los ancianos y los enfermos miraban impotentes como los parpaldianos irrumpían. Los tripulantes restantes intentaron sabotear el barco lo más posible. Algunos ingenieros trataron de destruir las máquinas e incendiar la sala de calderas, pero fueron detenidos y ejecutados antes de lograrlo. La primera clase fue saqueada a medias debido a las órdenes de Sios de preservar esas cubiertas, ya que eran extremadamente lujosas. Los soldados saquearon la sección de segunda clase y la bodega de carga. Sios tomó personalmente un coche Rolls-Royce Phantom 3 como botín de guerra personal. Los soldados imperiales se propasaron con las mujeres e incluso descargaron su repugnante lujuria carnal sobre los niños. Los enfermos fueron rematados con bayonetas y los ancianos asesinados, ya que los oficiales consideraban que eran una carga para los recursos. De los casi 2.900 pasajeros, solo unos 830 habían logrado evacuar. Afortunadamente, solo 12 murieron entre los supervivientes, quienes llegaron a las costas de Fen por la noche y fueron rescatados por las tropas locales del shogun. Shvernik intentó huir en un bote, pero su guardaespaldas fue asesinado y él fue arrastrado y puesto junto al resto de los cautivos. De los 2.070 pasajeros restantes, 50 fueron ejecutados para dar el ejemplo. Los victoriosos parpaldianos arrancaron el pabellón británico, Red Buster, llevándolo a la capital como trofeo de guerra, e izaron el estandarte imperial en el mástil del barco. También capturaron varias ametralladoras ligeras, pistolas y rifles que fueron enviados a Stirand para ser analizados. Los incursores bailaron, dándose un festín con las vastas reservas de comida del transatlántico y emborrachándose con vinos caros. Pero lo que el estúpido de Sios y sus retrasados soldados no sabían, era que habían traído la perdición al imperio. No solo habían despertado la furia del vasto imperio británico, sino que, junto a él, los estadounidenses, los soviéticos, los alemanes, los franceses, los italianos, los finlandeses, los suecos y los holandeses habían volcado su masiva ira contra el imperio. El fin de Parpaldía había comenzado. Fin del capítulo 16. El link a la historia del autor estará en la descripción.